Saludo con gusto a Ciro Murayama, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, gracias por estar aquí. Al contrario, Guillermo, muchas gracias por la oportunidad de conversar. Parece configurarse una resolución del INE que daría la sobrerepresentación de la que tanto hemos hablado a Morena y sus aliados. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esta decisión si se confirma en el Pleno del Consejo General del INE? Bueno, puede ser una consecuencia funesta para el propio INE, para el sistema electoral, pero sobre todo para la democracia y los derechos de la ciudadanía. Yo espero que el viernes, que es cuando sesiona el Consejo General del INE, pueda haber una mayoría de consejeras y consejeros que hagan una interpretación de la Constitución amplia, diáfana y garantista de los derechos de quién, no de la oposición, no del gobierno, sino de la ciudadanía que fue a votar y no se altere el peso, el valor del voto depositado en las urnas al traducirlo en curules en la Cámara de Diputados. ¿A qué me refiero? A que el 54.7% de los votos que sí obtuvo el gobierno y su coalición, que sí le dieron una mayoría simple, no se convierta en tres cuartas partes de la Cámara de Diputados, inflando artificialmente hasta llegar a una supermayoría artificial que la gente no le dio y a partir de la cual, pues ya sabemos lo que pasaría: acabar con el Poder Judicial independiente, acabar con los organismos autónomos que nos permiten, por ejemplo, reclamar al gobierno transparencia y rendición de cuentas del gasto público, que implicaría una reforma electoral para acabar con el INE autónomo, con el Tribunal Independiente, para anular la representación proporcional y volver al México de 1960, antes incluso de Díaz Ordaz, para que no lleguen las minorías al Congreso, es decir, para construir un régimen político de alta concentración de poder, un régimen autoritario. Ciro Murayama, permíteme dividir en dos la siguiente pregunta. Si esta fuera la decisión del INE, ¿sería una decisión legal? Yo creo que sería inconstitucional y seguramente va a haber impugnaciones por los distintos actores y el asunto llegará al Tribunal Electoral, que tiene la última palabra en toda la materia electoral, justamente. Si así fuera la decisión, ¿sería legítima? Pues desde mi punto de vista no, porque justamente lo que avalaría es una distorsión de la votación popular, donde a los votos por el oficialismo se les da un peso que no tuvieron en las urnas. Se les incrementa hasta un 73, 74% y a la oposición, que tuvo más del 40% de los votos válidos, se le contrae la representación a apenas una cuarta parte, con lo cual ya se anula la posibilidad de que la Carta Magna, la Constitución, ese pacto fundamental de la sociedad mexicana que nos da una casa en común, un techo bajo el que vivimos todos, que es nuestro acuerdo fundamental, lo pueda modificar unilateralmente el gobierno, pasando sobre la opinión de quienes piensan distinto. Justamente la Constitución tiene cláusulas para evitar eso, cuando dice que ninguna fuerza puede tener más de 300 diputados, que son el 60%, y se necesita más del 66% para cambiar la propia Constitución. Ahora le estarían dando arriba del 73% y se generaría una situación que no hemos vivido ni en las últimas
etapas del México autoritario, pero ahora lo quieren construir artificialmente con este acuerdo y eso implicaría que, de acuerdo con las urnas, de cada 20 electores, 11 votaron por el gobierno y 9 por otras opciones, por las oposiciones. Bueno, quiere decir que los dirigentes de la coalición oficialista ignorarían a 9 de cada 20 ciudadanos, los echarían al mar por la borda e ignorarían sus derechos, su derecho a la representación, a la interlocución, para que los cambios que se hagan a la Constitución sean fruto no del avallazamiento, no del atropello de unos a otros, como se nos está planteando, sino que sean producto del entendimiento, de la concordia, del diálogo, del consenso. La diferencia entre el autoritarismo y la democracia es que en el autoritarismo al que disiente se le persigue, se le hostiga, se le calla, incluso se le reprime y se le aniquila. En cambio, en las democracias, el que disiente tiene derecho a expresar sus puntos de vista, a organizarse, a manifestarse, e incluso esas minorías tienen derecho a volverse mayorías. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que aquí se va a cancelar incluso el derecho a que las minorías tengan presencia en el Congreso porque van a anular la representación proporcional. Entonces, yo creo que sí estamos ante un momento que puede ser un parteaguas entre un México que todavía es democrático, aunque tiene un presidente autoritario, a llegar al peor de los escenarios, que es una presidencia autoritaria con un diseño constitucional que permite que se ejerza de manera autoritaria el poder sin contrapesos, sin equilibrios y sin límites. A mí me preocupa mucho que los años de la democracia, una democracia imperfecta, frágil, joven, hayan sido un paréntesis entre dos autoritarismos y que quienes nacimos en el México autoritario y luego conocimos el México democrático, volvamos a un México aún más autoritario. Es, digamos, una involución histórica muy lastimosa, es despreciar y mancillar el legado de generaciones de luchadoras y luchadores por la democracia en nuestro país, cuyo legado hoy está siendo lastimado. Y es muy inquietante que desde la autoridad electoral, desde las autoridades electorales, pueda serse cómplice con ello. No hay autoridad más débil que la que se autodebilita, que la que se autoderrota. Ciro Murayama, ya nos has dicho cuál sería el costo para la democracia mexicana si se confirma una decisión de esta naturaleza. Si el INE resuelve así, queda la última instancia, que es el tribunal, cuyas decisiones finales son inatacables. Es una decisión sumamente relevante que recaerá en los 5 magistrados que integran la sala superior del Tribunal Electoral. Ciro, ¿hacia dónde consideras que irá la decisión de los magistrados? Para revisar este tema de la sobrerepresentación solo serán 5 magistrados, es decir, con el voto de 3 se puede definir el futuro y condenar a la democracia mexicana. Y esto es muy peligroso porque la Constitución dice que deben de ser 7 magistrados, pero son 5 porque las 2 vacancias no fueron cubiertas por el Senado de la República, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí presentó desde septiembre del año pasado las respectivas ternas para que el Senado de ahí eligiera y designara. ¿Qué decidió hacer la mayoría morenista en el Senado? No nombrar, obstaculizar, debilitar al Tribunal Electoral y tratar de armar, digamos, una correlación de fuerzas al interior del tribunal favorable al gobierno con 3 magistrados. Entonces, se trata de una estrategia de debilitamiento y de captura de
la autoridad electoral jurisdiccional del tribunal que viene de atrás, viene desde el año pasado. Ya traían la estrategia de debilitar y capturar para que les permitiera llegar al tipo de excesos que estamos viendo. Entonces, pues vamos, sí, a una decisión final en manos de un tribunal electoral que está incompleto, que está renqueante y que está además sometido, como el INE mismo, a una presión política del poder inaudita. Jamás en la historia del México democrático algún presidente junto con su secretario o secretaria de gobernación habían estado invadiendo de manera tan flagrante a los ojos de todos las atribuciones de las autoridades electorales. Desde el lunes 3 de junio en la mañana salieron López Obrador y su secretaria de gobernación a decir así debe quedar la Cámara de Diputados, ya dándose la sobrerepresentación, y han insistido una y otra vez. Solamente esa aparición pública del presidente y la secretaria de gobernación invadiendo el terreno electoral ya es una violación a nuestra legalidad, porque el principio de legalidad dice para los ciudadanos de pie, como tú y como yo, que no tenemos responsabilidades públicas, podemos hacer todo aquello que las leyes no nos prohíben. Pero un gobernante solo puede hacer aquello que expresamente la ley le permite. Y no hay ninguna norma en nuestro marco jurídico que le dé una sola atribución al Ejecutivo, sea el presidente, la secretaria de Gobernación o cualquier otro miembro del gobierno federal en materia electoral. Estamos ante una operación burda, peligrosa y muy abusiva de ejercicio del poder presidencial para afectar no ya el voto, ya bastante se metió durante las campañas, pero ya que el voto fue depositado y que los ciudadanos que se hicieron cargo de las casillas contaron bien los votos, ¿cuál es su pretensión ahora? Afectar ese voto en su traducción en la composición de la Cámara de Diputados, transformando una minoría simple en una sobre mayoría artificial. Esa es la operación arbitraria que estamos presenciando y que tiene pues posibilidades de concretarse justamente porque también debilitaron a la autoridad electoral. Si estuvieran 7 magistrados, yo creo que en otro escenario estaríamos, pero bueno, la perversidad de la operación está cantada desde hace meses. Hay pocas esperanzas y habrá que estar muy atento a lo que ocurra tanto en el Consejo General del INE el viernes como la próxima semana en la propia Sala Superior del Tribunal Electoral. Pero sí estamos viviendo horas críticas, peligrosas, que ojalá no se dan también horas amargas. Intervención abusiva y arbitraria del poder. Tienes razón, Ciro Murayama. Para resumir de lo que estamos hablando, ¿qué está en juego en el futuro democrático de México? Si se deciden las cosas como lo estamos planteando, habrá un antes y un después en nuestra historia democrática, Ciro. Pues sí, todavía quedan otras instancias, digamos, no es la última parada. Eh, Pondrían muy cuesta arriba las cosas porque una de las dos cámaras pues ya estaría en la bolsa del presidente, aunque los votos populares, los votos de la ciudadanía no le dieron ese control. Y todavía queda el Senado donde no hay mayoría calificada por parte de Morena y su coalición, y entonces pues habrá que estar muy atentos a lo que hagan los legisladores de oposición que representan a casi 25 millones de ciudadanos que votaron por ellos, diciéndoles México tiene que seguir siendo democrático, hay que tener contrapesos al poder. Entonces, no solo es responsabilidad del gobierno, también vamos a ver en acción la responsabilidad o falta de ella de la oposición. Yo
pues me imagino que con este gobierno, como está actuando, pues va a tratar también de intimidar, de comprar, de coaccionar a los senadores de la oposición, pero pues habrá que darles el respaldo para que defiendan los intereses superiores de la ciudadanía y los derechos fundamentales y no se entreguen a componendas del poder. Un poder muy burdo y muy poco ético en su conducta. ¿Qué están haciendo con los magistrados del tribunal? Por cierto, les están ofreciendo en el dictamen que ya se votó de la reforma al Poder Judicial que les van a extender su periodo de magistrados en el Tribunal Electoral cuando ya acababa antes. Es decir, hay una especie de invitación a la componenda. Dame la sobrerepresentación y yo te alargo el periodo que te correspondía. Caray, es muy burdo, es muy sucio, pero también muy peligroso, lamentablemente, lo que estamos viendo. Tienes toda la razón. También les han ofrecido llevarlos a ser ministros de la Corte, ahora que con la reforma judicial pretenden hacer todo a modo. Ciro Murayama, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Gracias por estar aquí.